capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20, el Evangelio de Marcos. Y lo leemos juntos, hermanos. Leemos la palabra de Dios. ¿Están listos? ¿Lo leemos? Versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú permites una vez más deleitarnos en tus enseñanzas. Nosotros estamos aquí para pedirte perdón, Señor, para clamarte a ti que hoy nos puedas santificar, que tú puedas limpiar todo pecado oculto en nuestras vidas, aquellos que no discernimos, que tú saques todo lo que no te agrada de nosotros. Señor, que nos parezcamos más a ti, que podamos reflejar la santidad de Cristo Jesús. Nos reunimos para clamarte a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en un hospital o en sus hogares con mucho dolor por sus enfermedades que los agobian. Padre, ten misericordia de nuestra amiga, Señor, Mónica. Apiádate de ella, Señor. Que en medio de su dolor pueda tener un encuentro de gozo, que su alma esté gozosa, Señor, en medio de esa enfermedad, que pueda recordar que somos eternos en ti, que pueda recordar que la esperanza está ahí,
que tú no la has abandonado, que tú estás a su lado, que eres tú quien sostiene su mano. Ayúdala, Señor, que su fe no decaiga en estos momentos. Aliméntale con tu palabra en estos momentos tan difíciles. Padre, su dolor es nuestro dolor, lo sentimos, Señor. Como hijos de Dios, adoptados, sentimos su dolor y clamamos por todos los que sufren de distintas enfermedades. Ayuda a Estefano, dale las fuerzas, dale la fortaleza, como un niño que pueda salir adelante, disfrutando de lo que Dios le ha dado, lo que él tiene. Que no mire sus dolores, que no mire su incapacidad, sino que mire que tan grande es para los ojos de Dios, cuán importante es para los ojos de Dios, que él pueda tener un gozo, que sus padres puedan alimentarlo, que sus padres puedan guiarlo, darles la sabiduría, darles el amor, la paciencia, todo lo que ellos necesiten para que su hogar crezca, que esté cimentado en la roca y que nada los mueva de ti, Señor, ni enfermedad, Señor, ni escasez, que nada, absolutamente nada los mueva, que estén firmes en ti, Señor. Padre, a ti clamamos. ¿A quién podremos ir, Señor? Al único que tiene palabras de vida, el único que tiene la esperanza para todo afligido, para todo necesitado, para todos los pecadores, el único. Ayuda a Dios Altísimo, a las autoridades a tomar decisiones sabias. Ayuda al pueblo a poder escoger, Señor, aquellos que van a gobernar, pero que haya un temor a ti, que puedan tener temor al Dios Altísimo. Padre, guíales, ilumina sus mentes, ilumina su entendimiento. Señor, cuánta necesidad en la humanidad. Tú conoces todo, tú sabes todo y todo está bajo tu control. Nosotros descansamos en tu soberanía, Padre. Nosotros descansamos en ti, en el único, al único que acudimos. Y hoy estamos aquí por esa razón, para juntos glorificar tu nombre, Señor. Es el mejor tiempo para nosotros como cristianos. Es el momento que anhelamos y que esperamos llegar juntos como familia, juntos, Señor, a levantar un cántico a ti, a darte gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, a reconocer que pecamos, Señor, a reconocer que necesitamos de ti, para que juntos podamos ser instruidos, Padre, para que tú traigas luz a nuestras vidas, a nuestros hogares, para que podamos, Señor, caminar en obediencia. Dios amado, hay tantas cosas en nosotros, aunque no nos agrade, pero que podamos obedecerte a ti, al único, Señor, entendiendo que lo único que tú buscas para nosotros es un bienestar, Señor, y que tú eres la única esperanza, que nuestras mentes estén en ti, Señor, que nuestro tiempo sea para ti, que te adoremos y te alabemos con todo, Señor, no solamente con nuestros labios, con nuestras vidas, fuera de la iglesia, Padre, en todo lugar, que te adoremos con todo lo que tenemos, Señor, y que podamos decir amén a lo que tú nos mandas. Bendito Dios, gracias, te pedimos, Padre, que en esta mañana, esta es tu palabra, Señor, que ella nos corrija, que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe y que traiga luz hoy, Señor, y todo el tiempo que leamos tu escritura. Padre, que no sea un pensamiento humano, quita todo, Señor, lo que no te pertenece a ti. Aquí no hemos venido, Señor, a escuchar, Señor, consejos de hombre, Señor, pensamientos de hombre, sino a escuchar tu palabra. Hoy estamos aquí para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Padre amado. Que con gozo, Señor, con todo el gozo, que con humildad nosotros recibamos tu palabra. En humildad, Padre, aceptando que necesitamos de ti. Señor, bendice tu palabra en este día. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema para
esta mañana, basado en la cita de Marcos, capítulo 5, es ayer esclavos del pecado, hoy libres en Cristo. Gadara era la capital de la provincia romana de Perea. Esta provincia era una de las 10 ciudades que formaba Decápolis. Decápolis estaba a unos 60 kilómetros al otro lado del mar de Galilea, en donde estaba Jesús, cuando les dice, crucemos al otro lado, pues había aproximadamente unos 60 kilómetros. Esta región a donde ellos llegan es conocida como la región de los Gadarenos. Acabamos de leer en la forma como Marcos lo relata. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad. Estas ciudades en aquel entonces eran principalmente griegas, un territorio obviamente gentil, a pesar de que en el tiempo de Jesús los judíos estaban esparcidos por todas las regiones. Pero estas ciudades tenían sus dioses griegos, tenían sus templos griegos, anfiteatros, estaban consagrados a sus rituales griegos, y la presencia del hato de 2000 cerdos nos muestra una fuerte influencia del paganismo en esta región a donde llegan. ¿Por qué? Porque pues el cerdo era considerado un animal inmundo para los judíos. En este capítulo 5 vemos el poder de Jesús. Quienes estaban en esta barca con el maestro acababan de pasar el momento más aterrador de sus vidas. Ellos vieron con sus propios ojos un milagro extraordinario del poder de Dios sobre la naturaleza. Las olas se calmaron, los vientos se calmaron cuando Jesús dio la orden. Pero apenas habían pasado un poco tiempo, unas pocas horas podríamos decir, y estaban a punto de ver nuevamente el poder divino de su maestro. Ahora su poder sobre las fuerzas del mal. Acababan de ver el poder de Dios sobre la naturaleza. Los vientos escuchan la voz de Dios, los mares escuchan la voz de Dios, pero ahora van a ver ese poder sobre las fuerzas del mal. Cada milagro de Dios, del Señor en aquel entonces, tenía un propósito para la vida de los que le rodeaban, para sus discípulos. Tenía una enseñanza que les ayudaba a conocer a su Salvador. Sus enseñanzas les ayudaban a confiar, a mirar a Jesús, a darse cuenta que Él estaba presente, que Él era real. Pero en medio de esa tormenta, ellos pudieron darse cuenta de algo. En medio de la prueba, de las dificultades, ¿qué sucede? Se dieron cuenta que tenían poca fe. Muy poca fe. O quizás ninguna. Jesús les enseña que necesitan confiar. Él les enseña que necesitan confiar en ese poder para salvación, para todos los que creen en Él, el poder de salvación. Que Jesús está en control. Él está en control de todo, pero que Jesús también está en control de sus vidas, aunque en ciertas ocasiones parezca que Dios duerme, que se ha olvidado de ti, que Él no conoce nada de lo que tú vives. Pero el Señor no duerme, Él no duerme. Los que duermen, los que están dormidos, son aquellos que no creen en Jesús, que no creen en su poder divino. Algo grande está por acontecer al momento de su llegada.
Sus discípulos no saben, no tienen idea la bienvenida que les espera. Jesús sí sabe, Él es Dios y Él sabe todo lo que va a suceder. Ahora, otra oportunidad para que sus discípulos aprendan a confiar en Cristo. ¿Qué vamos a ver en esta prédica? 2 puntos. La condición de quienes están bajo el poder de Satanás, de aquellos que sirven a Satanás, podemos decirlo, y la condición de todo aquel que ha sido librado de la esclavitud. J.C. Riley lo dice de esta manera: puedes decir que es de mal gusto hablar del infierno y decir que es caridad hacer cosas agradables, hablar con suavidad y tranquilizar a la gente con una constante canción de cuna, una canción de paz. Líbreme Dios de tales nociones de gusto y de caridad. Mi noción de caridad es advertir claramente a la gente del peligro. Mi noción de gusto en el oficio ministerial es declarar todo el consejo de Dios. Si nunca hablo del infierno, debo pensar que estoy ocultando algo que es provechoso y por tanto debería considerarme cómplice del diablo. Fin de la cita. ¿Cuál es la condición de aquellos que viven bajo el dominio de Satanás? Déjeme ponerle de otra manera. ¿Cuál es la condición de aquellos que viven pecando? Un pecado tras otro. Para esto hay que preguntarse: ¿tú sirves a Dios o tú sirves a Satanás? Porque la palabra nos dice: o estás con Cristo o estás en contra de Cristo. O eres creyente o eres ateo, ¿no es cierto? No hay un punto medio, porque sabemos que hay un cielo y hay un infierno. Hay un lugar para todos. ¿Vives en tinieblas o vives en la luz admirable de Dios? Muchos dicen amar a Dios, pero de labios. Sus acciones demuestran todo lo contrario. Pecan contra Dios. Dios los considera tibios. ¿Qué dice de aquellos? Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O estás con Dios o no estás con Dios. No puedes estar en un agua fría y una caliente. No, yo estoy hoy con Dios, mañana estoy con Satanás. Hoy adoro a Dios, mañana salgo y robo y miento y peco contra Dios. No, o estás con Dios o estás en contra de Él. Dice Mateo 1:30, el que no está conmigo, contra mí es. La palabra de Dios. Pues al momento de la llegada de los discípulos, se acerca un recibimiento que ellos no se esperaban. Se acerca un endemoniado al encuentro. Marco lo relata como un hombre de espíritu inmundo. Pues esta palabra significa sucio, impuro, contaminado, espíritu inmundo. La naturaleza del pecado. Contaminado, impuro. La ley prohibía acercarse a lo que se consideraba inmundo, como a los muertos, a los cadáveres. Si se acercaban, tenían que separarse y ser limpios. Había un ritual, un proceso de limpieza. También ciertas enfermedades como la lepra eran consideradas inmundas. Incluso a una mujer durante su menstruación se la consideraba inmunda. También ciertos animales, entre ellos el cerdo. Pues esta palabra se está utilizando para hacer referencia a lo impuro, a lo sucio. Este hombre con un espíritu inmundo corre hacia la barca. Al instante que ve a Jesús y se postra porque sabía que estaba frente al Hijo del Dios Altísimo.
fueron las palabras de sus labios. ¿De quién? ¿De un loco? ¿De un hombre que toda la gente le tenía terror? ¿De un endemoniado? ¿De un sucio? ¿De un impuro? ¿De un peligroso? ¿Un hombre que estaba fuera de control? Pero reconoció a Jesús. Él sabía que su poder, que el poder de Dios era mayor que su poder. Y el único que conocía su destino. Al verlo, lo primero que él pensó, que había venido, que era su momento final. Por eso él estaba ahí. En el versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En otras palabras, por favor, le está clamando, suplicando, no me atormentes. Esas son las palabras de este hombre endemoniado. ¿Por qué esta reacción de este hombre? ¿Cuál es el motivo de la reacción? Si se supone que es un loco, ¿no? Que está atormentado, no sabe ni su nombre. Romanos 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Nadie podrá estar de pie delante de Dios. Toda rodilla se doblará. Cuando Satanás gobierna la vida de una persona, le roba su identidad, le cambia de nombre, lo llama, ya no lo llama por su nombre, lo llaman mentiroso, fornicario, adúltero. Esos son los nombres que lo dan. Homicida, borracho, no le llaman de su nombre. Ven acá, Anastasio. No, le dice, marihuanero, ¿qué haces ahí? Ese es el nombre que le da Satanás. Son los nombres que él usa. Este hombre está humillado, postrado, porque los demonios, no el demonio, saben que sus días están contados y saben que están condenados para una eternidad, que ya no tienen otra oportunidad, no hay más oportunidades, y por eso ellos lo odian a Dios y tratan de destruir todo lo que le pertenece a Dios. Pelean con todas sus fuerzas, usan su poder sobre la humanidad, usan sus estrategias, usan toda su astucia para engañar, incluso a sus elegidos, a sus escogidos, a los escogidos de Dios. Los demonios no descansan. Ellos rodean toda la tierra, están por todas partes. ¿Sabe cuál es su lugar favorito? Usted lo sabe, y no tenga pena decirlo. La iglesia. La iglesia es el lugar favorito de ellos, porque saben que ahí está la semilla y la quieren robar. Aquella semilla que Dios pone en los corazones de las personas, de aquellos que han llegado a escuchar la palabra de Dios, que tienen hambre, que tienen una necesidad, que escuchan las promesas de vida, las promesas de salvación. Él llega y las roba, las quita, porque no quiere que germine. Este lugar es el mejor lugar, la iglesia. ¿Para qué? Para distorsionar la palabra de Dios. Para que todo el que escuche se vuelva codicioso. ¿Para quién? Para que el que escuche la falsa enseñanza mezclada con la palabra, distorsionada, para que se vuelvan codiciosos, para que se vuelvan orgullosos, igual que su maestro, al igual que Satanás. Quienes lo imitan y lo siguen son aquellos que han convertido las iglesias de Dios en sinagogas de Satanás, han convertido en cueva de ladrones, guarida de ladrones, que solo buscan su propio porvenir, lobos rapaces disfrazados ¿de qué? De ovejas, sí, hermano.
Sus falsas y atractivas promesas atrapan a aquellos que son débiles, que desean poder, que desean bienestar, que quieren el bienestar material, que desean fama. Pues eso es lo que ofrece Satanás. ¿Qué es lo que le dijo a Jesús? Mateo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. Los reinos, todos los reinos del mundo. ¿Qué hace Satanás? Pues ahora lo sigue ofreciendo. ¿A quién? A toda la humanidad. Él es el príncipe de este mundo. Y Satanás continúa reinando, continúa gobernando. ¿Dónde? En los corazones de aquellos que son hijos de desobediencia. Sigue siendo el rey de los impíos. Efesios 2:1 lo dice. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A los mandatos de Dios, a lo que Dios lo ha establecido. ¿Quién gobierna sobre ellos? Aquí dice Satanás. Nosotros deberíamos preguntarnos todos los días: ¿hemos roto las ligaduras y escapado de sus manos? Deberíamos preguntarnos: ¿hemos renunciado verdaderamente? ¿Hemos renunciado a Él y a todas sus obras? También debemos preguntarnos cada amanecer: ¿le resistimos a Él y le hacemos huir? ¿Resistimos a las tentaciones de Satanás para que él huya? ¿Resistimos a lo que él pone en nuestra mente? Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios. Santiago 4:7. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Les voy a repetir: sométase a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. No se resienta, todos somos pecadores. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Inconstantes yo? Sí, hermano. Hoy alabo, hoy estoy contento, mañana estoy acá, mi fe baja, sube, baja, sube. Inconstantes. Purifiquen su corazón. 9. Reconozcan sus miserias. ¿Yo? Lloren y lamentense. ¿Qué miserias, hermano? Nuestras miserias. La palabra dice que somos bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su poco conocimiento. Bienaventurados. Entonces, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humíllese delante del Señor y Él los exaltará. No busque que le exalte el hombre afuera. Que Dios exalte su vida. Que Dios exalte sus obras. ¿Cómo? En humillación. ¿Cómo? Reconociendo que es un miserable, que nada sabe, que nada puede. Bienaventurado el que lo reconoce. Ahora, también otra pregunta: ¿nos ponemos toda la armadura de Dios? Cosas que debemos recordar cada día. ¿Nos ponemos la armadura de Dios para enfrentarnos a las trampas del maligno antes de salir de su casa? Le apuesto que ninguno de ustedes sale desnudo al trabajo, se levanta y se va, o se va en interiores. Me voy. No, usted se asegura que esté vestido, ¿no es cierto? Nos tenemos que vestir. Nadie va a hacer eso. Con mayor razón, mi hermano,
Con mayor razón, usted no sabe el día que le espera afuera. Usted no lo sabe. Mejor póngase la armadura del Señor antes de salir de su casa, antes de hablarle a su esposa, antes de hablarle a sus hijos. Su primer encuentro tiene que ser con el Señor y vestirse de su armadura. Le invito que abra su Biblia en Efesios 6 y vamos a leerlos juntos. Muy importante, 6. Vamos a leerlo el 6, del versículo 10 al 18. ¿De qué estamos hablando? Efesios 6. Efesios 6, versículo 10 al 18. Y léalo para que usted pueda ver y meditar en esta palabra. 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Aquí, bien. Para que usted pueda resistir ese día a su jefe, a su marido, a su esposa, a su hermano, a su amigo, a todo el que se cruce delante de usted, para que usted pueda resistir ese día fuerte que le espera. Póngase el día malo. Ahora dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? Con la palabra de Dios. Y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué pasó con los discípulos? Una pausa ahí. ¿Qué pasó con los discípulos? El Señor les dijo: todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué es el temor? ¿Por qué estás tan amedrantado? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque no has tomado el escudo de la fe. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué debemos hacer? Pues tomar esa armadura y también orar por todos los santos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes de que Satanás, él tiene el poder. ¿Sabe qué poder tiene? Él tiene el poder para satisfacer todos tus deseos. ¿A cambio de qué? A cambio de tu alma, el precio de tu alma, sus riquezas, la fama, el lujo, los placeres. Pero no te va a decir que tu eternidad estará en el infierno y ahí no va a llegar el placer. Ahí, hermano, no va a llegar ninguna riqueza. Lo único que va a estar ahí es el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación, lejos de toda esperanza. Mas Cristo, Él pagó, Él ya pagó por el alma de aquellos que creen en Él. Y Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, dice: Dios es tan rico, esta es la traducción viviente, Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad. ¿Cómo la compró? Con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Dwight Moody dice: tu alma tiene dos apostadores. Te toca a ti decidir cuál de ellos se la llevará. Satanás te ofrece lo que él no puede dar. Es un mentiroso y lo ha sido desde la fundación del mundo. Me compadezco de la persona que depende
de las promesas del diablo. Pero el Señor Jesucristo sí es capaz de dar lo que Él ofrece. Y Él ofrece vida eterna a cada alma perdida. Sus promesas se cumplen. Si Él dice que va a estar contigo en medio de la tormenta, Él está contigo. Si Él dice que no te abandonará, Él no te va a abandonar. Esta escena nos muestra cuál era la condición de este hombre, de un endemoniado. Pues clara es la crueldad que se ven en las condiciones de este miserable hombre poseído. Leemos que tenía su morada, su casa estaba en los sepulcros, que nadie lo podía atar, ni con cadenas ni con grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, dice la palabra que siempre, que de día y de noche andaba entre estos lugares, entre los montes, entre los sepulcros, que gritaba, aullaba como un animal feroz, que se hería con piedras. Estaba desnudo, estaba sin ropa. Esa era la condición de este hombre. Desnudo, herido, aterrado. Así es como Satanás quiere a las personas. ¿Por qué? Ese es su gozo. El gozo de Él es llenarlos de sufrimiento. Un sufrimiento corporal y un sufrimiento espiritual. ¿Y sabe qué? Esas son nada más que pequeñas muestras de las verdaderas aflicciones del infierno. Pero la reacción de Jesús es distinta. En Él no hay temor ni rechazo a este hombre, al hombre que nadie se le acercaba. Él causaba terror. Estaba solo hasta el momento que vio a Jesús. Pero quienes hablaron a través de él fueron los demonios. En el versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Cuál fue la respuesta? Él no dijo, soy Cristóbal, soy Juan, soy Luis, soy... No, él dijo, Legión me llamo. ¿Quién está respondiendo a la pregunta de Jesús? Los demonios. Dice, Legión me llamo, porque somos muchos. No era uno, somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Este nombre, Legión significa la unidad de soldados. Representaba aproximadamente de 5,000 a 6,000 soldados romanos. Una unidad militar. ¿Y por qué hace referencia a una legión? ¿Sabe por qué hace referencia a una legión? ¿Cuál es el propósito de un ejército? Pues el propósito de un ejército es conquistar y dominar. ¿Y qué quiere el demonio en la vida de este hombre? ¿Qué están haciendo? Lo controlan y lo dominan. Ahora, estos demonios debían salir de este hombre, pero ellos buscan un cuerpo en donde reposar. Mateo lo pone de esta manera en el 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, por esta razón, pues los demonios piden un cuerpo, piden un lugar a donde entrar, pero ellos ignoraban que este era su final. El versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Los discípulos estaban presenciando en este momento algo que aparentemente pues no tenía mucho sentido. Jesús acaba de causar una gran pérdida y pues con seguridad los dueños de esta manada de cerdos no se iban a quedar tranquilos.
Pues usted sabe que a nadie a quien se le despoje o toque sus pertenencias le va a causar agrado. Ahora, pues Jesús dio una orden, y Eclesiastés 8:4 dice: pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá: ¿qué haces? ¿Alguien puede cuestionar a Dios? ¿Qué haces? ¿Por qué? Todo, hermano, todo lo que Dios hace es perfecto. Y nosotros, los que estamos aquí, todos los que escuchan, debemos, pues, pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a entender la palabra y a entender que todo aquello que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bienestar. Que nos ayude a quitarnos esa duda de cuán grande es el amor de Dios. En el versículo 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Pues este acontecimiento trajo mucha preocupación. ¿Pero por qué huyeron? ¿Por qué ellos huyeron? Lo contrario a lo que Dios espera. ¿Qué pasa con el padre, con la madre que se sacrifican, se esfuerzan? Nos esforzamos, trabajamos arduamente, la hora que le llamen, asiste, va, trabaja. ¿Para qué? ¿Por qué nos esforzamos? Para poder darles a nuestros hijos, a nuestra esposa, al hogar, para poder cumplir con lo que ellos necesitan, ¿no es cierto? Pero de igual forma, como padres, nosotros esperamos también por lo menos una sonrisa. Oh, gracias papá, gracias mamá. Esperamos un abrazo. Eso es lo que esperamos como padres. Pero muchas veces esto no sucede, ¿no es cierto? Porque para los hijos no tiene valor, es tu deber y tienes que hacerlo y se acabó. Ese es el pensamiento de muchos hijos. No tiene ningún valor. Y estos hombres huyeron del Hijo de Dios. Fueron a divulgar. No entendían lo que sucedía. No entendían lo que estaba pasando ahí. Como los hijos no entienden lo que el padre está trabajando 15 horas. No comprenden, no saben, muchas veces ni se dan cuenta. Estos hombres tampoco entendían en ese momento lo que estaba sucediendo. Huyeron, se fueron lejos, fueron a divulgar lo que sucedía. Dice el versículo 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La condición de aquellos que han sido librados de la esclavitud. ¿Cuál es su condición? Pues una vez que estos demonios salieron de aquel hombre, su cambio fue radical. ¿Escuchó? El cambio fue radical. No fue una parte, radical. Estaba sentado, tenía vestimenta, ya no estaba desnudo. Estaba sentado, estaba tranquilo. Estaba en su juicio cabal. Pero los que vieron, tuvieron miedo. Nadie había soñado con conseguir algo parecido a este hombre. No lo ataban, pero las cadenas eran rotas. ¿Por qué razón? Porque no tenían el control, no tenían el poder. Pero llegó Jesús. ¿Y qué sucedió? Él llegó a donde el hombre no puede llegar. Él llega donde el gobierno no puede obrar. Donde los psicólogos no saben qué hacer. Donde los psiquiatras no tienen una respuesta. Donde la familia no sabe qué hacer. Los amigos mucho menos. Donde nadie puede llegar. Nadie antes había conseguido que este hombre estuviera en paz y tranquilo. En paz con él mismo primero y luego con sus semejantes, con aquellos que le rogaban. Pero siempre hay un pero, el pero.
Como consecuencia de esta liberación de este endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdos, dice 2,000 cerdos. Por lo tanto, pues no podían sentirse alegres por lo que había ocurrido. La reacción de la gente de Gadara es sorprendente. Ellos vienen a Jesús para rogarle. ¿Qué le ruegan al Señor? Señor, quédate, hay muchos endemoniados de este lugar. Señor, quédate, esta ciudad está llena de enfermos. Señor, quédate, tú tienes el poder sobre el mar. Señor, quédate, tú tienes el poder sobre las olas. Señor, quédate, tú tienes el poder sobre los demonios. Ayúdanos, Señor. No, esa no es la reacción de ellos. La reacción es sorprendente. Ellos le ruegan a Jesús que se vaya, vete fuera de esta región. Pues está muy claro, hay algo muy claro aquí. Y usted lo ve siempre, que más les importaba a ellos sus cerdos. Les importaba mucho más que Jesús. Aquellos hombres estaban muy golpeados. Estaban tocados. ¿Sabe a dónde? Donde más les dolía: su dinero. Su dinero. Cuando alguien toca tu dinero, vas a saber en dónde estás. Vas a saber a qué nivel está tu cristiandad en ese momento. En este momento, en nuestro tiempo, hay muchísimas personas que prefieren todo lo material. Algunas de ellas que tienen el valor equivalente al valor de los cerdos. Prefieren eso que tener a Cristo cerca de ellos, que tenerlo ahí. Son muchísimos los que prefieren a Cristo, pero lejos de sus vidas. ¿Saben por qué lo quieren lejos? Porque hay un temor, hay mucho temor de que esa comunión con Jesús, esa comunión, esa intimidad con el Salvador, pueda causar alguna pérdida material en tu vida, pueda causar alguna pérdida social, una pérdida económica o personal. Tu hermano, tu papá, tu mamá, tu mejor amigo, una pérdida. Y así tratan de salvar sus bienes, sus amistades, tratan de salvar todo y pierden su alma. Muy triste. ¿Qué dice el Señor en la parábola del rico insensato? En Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Pues hermanos, la sanidad de este hombre tuvo un precio, posible muy alto para un hombre loco, para un hombre insignificante, despreciado por la sociedad, un hombre que no merecía la ayuda de nadie. Lo único que hacía, ¿qué es? Causar terror, alboroto en la ciudad. Pero hay algo, que la misericordia y la paciencia pueden verse, escuche, ¿cuándo? Aún en las medidas correctivas, cuando Dios te corrige, por las cuales los hombres pierden sus pertenencias. Aún ahí se va a ver la paciencia y la misericordia de Dios. ¿Y qué? Y Él va a salvar sus vidas. Y les advierte que busquen la salvación de sus almas, la advertencia del Señor. En el 18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pues claro, muy claro, ¿qué nos enseña aquí el Señor? Que el hogar es el primer lugar donde se debe diariamente ser testigo de Cristo. Entonces, en tu casa, en tu hogar,
con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu suegra, con tu suegro, con los que vivan contigo. Ese es el primer lugar donde vamos a ser testigos de Cristo. El hogar no es el lugar donde todo el tiempo causas daño con tu ejemplo, imitando lo que el mundo hace. El hogar es donde cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy especial de ser carta viva de Cristo, que podamos servir a Dios para poder enseñar a otros a servir, a que puedan disfrutar del privilegio que es servir a Dios. ¿Tenemos nosotros algo que contar a los demás, a los amigos, a la familia? ¿Podemos dar testimonio de alguna obra de gracia en nuestros corazones? ¿Nosotros hemos experimentado alguna liberación del poder del mundo, del poder de la carne y del poder del diablo? ¿Hemos probado la gracia de Cristo? Estas son preguntas muy importantes. Pero, ¿quién no ha nacido de nuevo en Cristo no va a tener nada que contar? Para concluir, muchos se levantan contra nosotros. Y nosotros no somos los adversarios que podamos enfrentar a aquellos enemigos espirituales con nuestra propia fuerza. No lo vamos a poder hacer. Pero sí lo va a poder hacer el Señor. Y con el poder de su fuerza nosotros vamos a ser capaces de resistir. Aunque sean legiones, vamos a poder resistir. Salmos 27, del 1 al 3. Abra sus Biblias, que es necesario que usted lea esta palabra. Salmo 27, 1 al 3, Salmo 27. Solos no lo vamos a poder hacer, hermanos. No vamos a poder. Nuestra fuerza no nos da. Pero ¿qué dice Salmo 27, del 1 al 3? Léalo. Haga esta palabra suya, grábela en su corazón, grábela en su mente, repítela día y noche, levántese con ella. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De los demonios? ¿De Satanás? No. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Confíe en el Señor, aunque se levante un ejército. Él ya nos ha dado la victoria. Cantamos que somos victoriosos. Cantamos que Cristo ya derrotó la muerte, que Cristo es victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todo lo que te acosa a ti. Día y noche eres victorioso en Cristo. Su poder es alto, mucho más alto de cualquier demonio. No sobre el tuyo. Satanás tiene poder sobre ti, pero Cristo tiene poder sobre todo lo que se levante. Solamente Él. Esta liberación que nosotros hemos tenido. ¿Liberación de qué? Del pecado. Sí, porque todos estuvimos un día hundidos. Es la mayor evidencia del poder de Jesús. Usted, todos los que estamos aquí, somos una evidencia del poder de Dios. Acuérdese en dónde estaba anteriormente y dónde estamos hoy. Adoptados. Cantamos que somos adoptados, redimidos por su preciosa sangre. Porque Él nos ha liberado. Y el Señor mismo nos da las armas necesarias para obtener esa victoria. Efesios 6:10. Póngase la armadura del Señor. ¿Para qué? Para poder ir en contra de todo el mal. Jesús, el Hijo de Dios. Él vive. Él reina sobre los buenos, sobre los malos, sobre los ángeles, sobre los demonios. Jesús derrotó a Satanás. Él ya lo hizo.
Para cerrar, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dele gracias al Señor por su palabra. Bendito sea Él. Señor, damos gracias, Padre, porque tú triunfaste, Padre. Señor, porque tú eres victorioso. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no confiar en ti, Dios amado? Tú nos acabas de decir, así sea un ejército en contra de nosotros, ¿quién pelea esa batalla? Eres tú, Señor. En medio de la enfermedad, Padre, ¿quién pelea? Eres tú, Señor. En medio de toda acusación falsa, peleas tú, Señor. Tú nos guardas, Padre. Señor, gracias por darnos una lección más y que aprendamos a confiar en ti, Dios amado. Señor, que recordemos que tú eres el poderoso, que tú eres el que vive, eres el único, Señor. Gracias, Padre. Te amamos porque nosotros somos débiles, pero fuertes en ti. Somos pobres, pero ricos en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios Altísimo. Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos ayude a recordar esta palabra día y noche, Señor. Al acostarnos, al levantarnos, que nos recuerdes, Padre, que tú estás ahí, que tú no nos has abandonado, Señor. Que tu precio fue muy alto para que lo olvidemos, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque tu luz resplandece sobre las tinieblas. Porque hablar de Satanás, de sus obras malignas, Señor, es necesario para poder dejar al descubierto cuál es la condición a la que Él lleva a aquellos que lo buscan y lo sirven. Pero cuál es la condición en Cristo, cuáles son las bendiciones en ti, cuál es la vida eterna en ti, de gozo, de paz, Señor, y amor. Padre, gracias. Y que salgamos hoy llenos de tu amor, Señor, llenos de tu humildad, de tu sabiduría y tu conocimiento, y que podamos reflejar, Señor, en todo lugar, reflejar tu gloria, reflejar quién tú eres. Amén.
justicia.